Ella es experta en medicina cuántica. Está especializada en sistemas biofeedback para el manejo del estrés, certificada en la nueva medicina germánica y terapia floral. Pero sobre todo y ante todo es una buscadora. Alejandra García nos visita hoy en Mind para ilustrarnos con sus conocimientos, pero sobre todo para hablarnos de aquello que habita en su corazón. Quédate que esta charla, entrevista con Alejandra García, te va a dar unas luces diferentes de ver la vida y, sobre todo y ante todo, puede cambiar la perspectiva de cómo estás afrontando tu realidad. Quédate que esta charla, entrevista te va a interesar. Esto es Mind Sherpa. Yo soy Carlos Lavado, anfitrión y uno de los creadores de esta escuela de despertar y a la vez un movimiento de conciencia. Nuestra invitada de hoy es conductora del programa Holy Health de Radio 13 Digital, programa que comparte herramientas que activan el potencial del ser. Es creadora del curso Energía Divino Tesoro. Es estudiante y practicante del camino Tolteca, maestra de yoga. Ha impartido clases de Cábala en el reclusorio de mujeres Santa Marta de Acatitla, experta en medicina cuántica, especializada en sistemas biofeedback para el manejo del estrés, pero sobre todo y ante todo es una buscadora y una guerrera. Alejandra García, bienvenida a Mindshare. Carlos, pues muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí y bueno, encantada de esta entrevista. Encantada de que hayas aceptado venir a visitarnos, bueno, a que conozcas un poco la filosofía de Mind también. Y he visto vamos a decir, todo lo que has hecho es bastante impresionante. Mi intención con esta charla es no solamente conocer tus habilidades profesionales, que también es importante, sino también un poco el alma de Alejandra García, un poco la esencia. Así que la primera pregunta es, Alejandra, ¿qué es lo que habita en tu corazón? Pues mira, Carlos, en mi corazón hoy, porque creo que así es, hoy habita la alegría, hoy habita paz. Claro que hoy habita paz después de muchos procesos, evidentemente, de muchos procesos. Habita hoy paz, alegría y relajación. Te puedo decir que hoy puedo gozar de esa parte aquí y ahora, eh, siendo obviamente para llegar aquí un procesos, pues a mí me gusta llamarlos, a mí me gusta llamarle a los procesos que nos hacen hacer un salto cuántico y Ajá. llevarnos a, a vivir en más relajación y en más paz y con más alegría. Pues yo les llamo desafíos. Entonces, bueno, pues por supuesto, como muchas de las personas que seguramente nos están oyendo y pues nosotros, pues claro que he pasado por bastantes desafíos, los cuales, pues hoy te puedo decir que mi corazón, gracias a esos desafíos, puedo sentir alegría, pero especialmente te puedo decir también que mucha pasión. Ha sido un corazón que siempre ha estado lleno de pasión. Y eso me ha llevado a encontrar el equilibrio también, ¿no? Porque a veces cuando Ujú. somos seres sumamente pasionales, nos pasamos de la raya en algunas cosas. Y bueno, parte de lo que he descubierto en mi autoconocimiento es que Alejandra ha requerido de todo este aprendizaje en mi vida para ir encontrando el equilibrio. Qué bien, qué bien. ¿Siempre tuviste claro tu camino o la vida te fue empujando sutilmente a donde estás ahora? O sea, ¿siempre quisiste ser Sí, lo que ahora eres o la vida te fue, ya sabes, sutilmente muchas veces nos va dando pequeños empujones hasta el lugar que tenemos que estar y las situaciones? ¿O lo tuviste muy claro desde el principio? no, no, para nada. No, no, en lo más mínimo. No tenía ni la menor idea que iba a estar en donde estoy, ni que me iba a dedicar a lo que me dedico. Lo único que sí tenía claro, eh, bueno, no claro a nivel racional, pero desde chica había algo en mí. Todo empezaba porque yo sentía
un dolor muy grande de ver a la gente sufrir. Esa era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Y entonces no, por supuesto, totalmente errado, porque como no sabía de dónde venía, no sabía cómo dirigir esa energía, ni qué podía yo hacer, no sabía de dónde venía que me doliera tanto el dolor de los demás, pues empecé estudiando Derecho, y bueno, primero de chica empecé, bueno, iba en la escuela de Opus Dei, y entonces me metía a la iglesia en la hora de mi recreo, pero mi familia es totalmente atea, nada que ver con la religión, pero yo estaba muy confundida, la verdad es que yo estaba muy confundida, porque claramente hoy lo veo para atrás y estaba buscando conectar con mi espíritu, pero no sabía ni cómo, ni con qué herramientas, mi familia, y nada tenía que ver, no tenía yo información de nada por ningún lado. Entonces, la verdad es que sí la vida me fue llevando y en mi búsqueda pues estudié Derecho, pero justo estudié Derecho pensando justo en esa parte, me topé con una realidad que no era por ahí, y sí le estuve litigando, y sí estuve Ah, de sí, verdad. sí, Sí, llegaste a ejercer la profesión. sí, llegué a ejercer, después me cambié a Historia del Arte, y entonces mi rollo era eh, ayudar a los artistas, o sea, siempre como con este afán y con esta pasión, ¿no? Con esta pasión de repente, pues en la adolescencia y todo eso, pues muy Ujú. desbordada, en donde, pues, como te repito, no sabes cómo dirigirla, ¿no? O sea, no sabes cómo dirigir tanta pasión, tanta energía, este, y bueno, poco a poco, pues, la vida sí me fue llevando a obtener conocimientos de los cuales, como que me fueron explicando estos conocimientos, por ejemplo, la Kabbalah, cómo funciona la energía, cómo funciona el universo, y eso cambió mi vida absolutamente. Y desde ahí fue donde me empecé a meter. Justo estuve un tiempo en Spirituality for Kids, Spirituality for Teens. Te digo, algún tiempo di clases en la cárcel de Santa Marta, Catitla, pero aún así, después de todo ese tiempo, estoy hablando que fueron muchos años, 8 años, y estuve en Israel muchas veces, y estuve en Polonia, y estuve viajando mucho, y estuve haciendo mío todo este conocimiento y practicándolo en mi vida, y me dio muchísimo, muchísimo eh, poder de manifestación, Ujú. pero después fue que la vida sutilmente me llevó a darme cuenta, eh, ya no tan chica, ya tenía algunas experiencias, divorcios, ya sabes, a darme cuenta, pareciera que hoy lo leemos por todos lados y dices, ay, bueno, es que todo está Claro. dentro, ¿no? Y la respuesta está dentro. Sí, sí, pero cuando de verdad te cae el 20, es un life changing, ¿no? O sea, te cambia la vida radicalmente. Y aún y Llegaste a, después de... Ujú. Llegaste a pasar por la noche oscura del alma, como llaman algunos, ese punto de inflexión donde uno topa fondo y dice, es que no hay más profundo donde ir, solamente que hay que ir hacia arriba. ¿Llegaste a pasar esa Absolutamente. noche oscura del alma? Sí, absolutamente, absolutamente. La llegué a pasar, y justo fue en este tránsito que me empecé a dar cuenta que es como esa historia que dicen, ¿dónde estaban las llaves? Las busqué por todos lados, y de repente, eso de decir, estaban adentro de mí. Eso para mí fue sumamente fuerte, y entonces empecé con este camino, el camino tolteca también, a, a descubrir todo lo que yo no era. Es muy interesante porque cuando descubres todo lo que no eres, todas las ideas en la vida a las que te alineaste para encajar, ¿no? En este asunto, inconscientemente, es más, tan inconsciente que me sentía la más libre, ¿no? Y la más diferente, y la más, que yo estaba por otro lado. Pues no, ni tanto, ¿no? Entonces, el darte cuenta de todo eso, para mí, llega un momento en el que realmente dices, si no soy nada de eso, entonces ¿quién soy? Y para mí esa fue mi noche, como dices, la noche oscura Noche del oscura alma, del alma. fue ese proceso, porque en ese proceso dije, si yo no soy nada de lo que pensé que era una mentira, ¿no? Mis decisiones, mis elecciones no venían de mí, venían como te digo, hoy se habla de Sí. creencias, ¿no? De Ujú. estas ideas en las que te alineas y Bien, bien. crees que son tus verdades.
pues muy fuerte, porque es como entrar a una nube blanca y es muy fuerte y a la vez, pues como ya sabemos, cuando tocas fondo es súper poderoso, ¿no? O sea, súper Sí. poderoso y también, fíjate que experimenté en ese proceso las medicinas, las plantas, que también me guiaron mucho en su momento y me dieron varias respuestas, también muy, muy fuertes y muy profundas, pero Hablas, creo perdón, de los que psicodélicos, ¿cómo llaman los occidentales? Hablas de los psicodélicos tipo ayahuasca, peyote, hablas de esas plantas, las plantas sí, exacto, sagradas, las plantas maestras. Ah, ya. exacto, exacto, de las plantas maestras. Y bueno, me llevaron a a otras realidades y a unos estados de conciencia en los que al principio fue muy fuerte, porque yo, especialmente en una de las medicinas, que se llama el sapo, es el que te activa el DMT, el bufo alvarius, Ujú. solamente he tenido desde la experiencia una vez, con esa me fue suficiente. Con eso me fue suficiente para que se me revelara, Ah, todo. pero fue tan fuerte lo que me reveló, o sea, me reveló que sí estamos unidos, o sea, que sí somos uno. Y para mí fue una plenitud absoluta. El problema fue que cuando terminó el efecto de la medicina y volví a ver el fragmento, todo fragmentado y todo otra vez La separado, realidad en sí. la realidad en esta dimensión, Ajá, yo, yo me quise, o sea, yo no quería estar aquí. Entonces eso fue muy fuerte, porque claro, yo dije, no, o sea, no entiendo por qué tenemos que vivir ver esta fragmentación si sí es cierto que somos uno, que ya lo había leído y ya lo había, lo que quieras. eh, Y una cosa es experimentarlo, porque sí sí. experimenté una gran plenitud, pero en la que en ese momento era mi maestra y mi guía. Fue muy hermoso la lección que me dio y me dijo, el objetivo es que tú encuentres esa plenitud en esta dimensión, porque aquí es donde estás, en esta parte material y por eso tienes ese cuerpo, porque ya sabemos que el cuerpo es un vehículo de manifestación. Sí, exactamente. Y para mí eso cambió la vida, porque entonces tendría que encontrar esa plenitud aquí, en esta entrevista, tomando un café, al despertar, paseando con mi hijo, hasta teniendo un desafío en la vida, ¿me explico? En todo momento encontrar esa plenitud, esos instantes que tuve de, de felicidad inexplicable, encontrarla aquí. Y eso me dio un sentido de vida muy, muy grande. Sí. Revisando un poco tu currículum, me ha llamado la atención el Camino Tolteca, que eres estudiante y practicante del Camino Tolteca. Lo digo porque a nivel mundial hay 7 países que han albergado culturas antiguas. México es uno de ellos, con lo cual es Sí, muy rico en tradiciones, muy rico en culturas, muy rico en sabiduría en sí. Uno de sí, sí, esas, sí. uno de esos caminos es el Camino Tolteca. Eh, ¿Podrías un poco hablar a la gente qué es el Camino Tolteca? Porque es algo de que mucha gente no conoce, gente que no sea mexicana posiblemente o latinoamericana, pero sería interesante que explicaras qué es el Camino Tolteca para que gente posiblemente de Europa se entere exactamente a qué nos estamos refiriendo. El Camino Tolteca es una belleza. O sea, llevo estudiando los 7 años. Creo que me falta muchísimo más y en la práctica también. Pero la parte tolteca, lo que quiere decir el Camino Tolteca realmente es, fíjate qué belleza, el arte del buen vivir. El arte del buen vivir tiene que ver justo con encontrar esta plenitud y esta felicidad y esta alegría y esta abundancia. Ahora, la sabiduría tolteca, el objetivo principal es el ahorro energético. O sea, para los toltecas, ya sabemos que somos energía, ¿no? Y Ujú. entonces, primero tendríamos que descubrir quién es el original. Para el camino tolteca pues, sabe que vivimos en varias dimensiones. Y justo esto de ir a quién es el original, es justo ir quitando las mentiras de tu vida. Justo en lo que te comenté hace rato que Ajá. experimenté, justo ir viendo quién es la original, quién es Alejandra la que está decidiendo desde eh, desde el original.
para hacer eso tienes que ir quitando todas las capas Como una cebolla. es una cebolla en esta dimensión y hasta en otras dimensiones Ujú. que están paralelas. Es Sí. un trabajo muy profundo, pero a mí lo que me enamoró profundamente y pues coincidí, o sea, estuve de acuerdo, por eso es que uno macha con el camino que decide, es que justo este ahorro energético. Para los toltecas, la vida no se acaba y por mucho tiempo nos han dicho que, bueno, vas envejeciendo, ¿no? Y se va acabando la energía hasta que el cuerpo se muere y pues ya te toca morir, te toca quedarte y se va quitando la energía. Aquí es todo lo contrario. Es un camino de vida en el cual ahorras toda tu energía posible. Y tu energía no solo quiere decir que saltes, brinques y tengas toda la pasión del mundo. No solamente eso, sino que tengas la suficiente energía para poder manifestar la vida que quieres, para poder eh, hacer el salto cuántico en cada desafío que tienes. Si no tienes energía, ¿cómo? ¿Con qué, o sea, con qué energía vas a dar un salto cuántico si te llega un desafío? Ya. Necesitas, ¿con qué energía vas a con todo, para todo necesitamos esa energía, pero de verdad es un arte saber manejar nuestra energía, Ujú. saber conocerla, reconocerla, saber cuidarla. Conocerla es conocer también la energía del día, la energía de la mañana, la energía de la tarde, la energía de la noche, la energía del año, estar conectados con la frecuencia de la naturaleza, por ejemplo, la frecuencia Ya. 1320, en el lugar de la 1260, ahorita te explico tantito de eso. Y entonces es que cuando llegue el momento de que el cuerpo, porque el cuerpo sí, sí va a desintegrarse, o sea, sí va a morir, ¿no? Transformarse, digamos, pero Exactamente. la energía va a seguir. Y entonces vamos a dar un salto cuántico. Así lo ven los toltecas, va a haber un salto cuántico, el más poderoso de tu vida. Y para ese momento necesitas estar con toda la energía posible. Entonces es totalmente a lo que nos enseñaron, ¿no? No. Necesitas estar con todo tu punch, haz de cuenta. ¿Qué va a pasar después? Muchas culturas y muchas religiones y muchos Ujú. caminos espirituales hablan de muchas cosas. Ponle que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que es un salto cuántico y que la energía se transforma. Ujú. Entonces, ese es el objetivo, el Ya. ahorro energético de la vida, De la vida. en la vida. Revisando también tu historial, eres experta en medicina cuántica, pero para ser experta en medicina cuántica, ¿es necesario ser intuitiva o un poco utilizas la lógica? Pues las dos, mira, lo que pasa es que yo te puedo decir que los toltecas, los mayas y todo el conocimiento ancestral, pues manejaban la cuántica, o sea, eran cuánticos, todo el Sí. conocimiento es cuántico, Ujú. ¿no? Todo ese conocimiento es totalmente cuántico. Hoy, acuérdate que nosotros pues, necesitamos utilizar ciertas palabras para poder explicar, ¿no? Para Exactamente, poder sí. entendernos, para poder comunicarnos y entender, pero realmente, pues, cuántica también es la sabiduría cabalística, o sea, yoga, ¿no? Entonces, realmente todo el conocimiento es cuántico, porque estás hablando de más allá de estas posibilidades. Estás hablando del infinito de posibilidades de acceder al campo cuántico. Y el campo cuántico es en donde está toda la información. Lo que hace por lo menos el camino tolteca y lo poco o lo mucho que yo conozco los caminos que he caminado y que estoy caminando, es qué hacer para acceder a ese Al campo campo. cuántico, al campo, y entonces, pues de ahí, o sea, como dice el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, Ujú. toda la información ya está, o sea, toda la información ya está. Y este, justo la realidad en la que vivimos es esta constante transformación entre la energía, la información y la materia. O sea, esta es exactamente la constante transformación en la que Sí. estamos. Entonces, si empezamos a comprender eh, esta transformación constante, es como vamos a poder tener mucho más más allá de la palabra control, a mí me gustaría la palabra poder gobernar
y como el conocimiento nos da poder, va a ser mucho más fácil poder acceder para poder activarlo en nuestra vida, porque al final lo único que queremos con todo lo que estudiemos es activarlo en nuestra vida y si no es así, pues no tiene ningún sentido estar leyendo miles de libros, irte a todos los cursos del mundo, si tu vida, Exactamente. si no la aplicas en tu vida, si no te funciona para los desafíos de la vida, Sí, como decía el Rab en la Kabbalah, para nacer de una forma y morir de otra. sí, te vuelves un consumidor espiritual de alguna manera. No hay ninguna Exactamente, diferencia entre consumir, yo qué sé, consumir ropa o películas o lo que sea y consumir espiritualidad, entre comillas, ¿no? No hay ninguna diferencia, te totalmente. vuelves un consumidor. Sí, sí. Sí, sí. Y aquello de los sistemas biofeedback para tratamiento del estrés, por ejemplo, eso es algo que cuando yo he posteado en las redes sociales que te iba a entrevistar, hay mucha gente que se ha interesado por eso. Yo personalmente, bueno, admito que no sé exactamente qué significa aquello de biofeedback. Sí que Ok, podrías ilustrarnos un poco. Yo creo que es algo muy interesante y mucha gente está esperando esa información. claro, encantada. Fíjate que estamos en una época y en un momento donde cada vez más están existiendo estas máquinas. La tecnología también la tecnología es una manifestación, eh, pues es una manifestación también espiritual, ¿no? El chiste es saber cómo la utilizamos. Mm. Y como la salud es de orden eléctrico, por eso es que funcionan estos equipos. Hay muchos haciéndolo, hay alemanes, rusos, gringos, haciendo ya de estos dispositivos cuánticos. Se llama biofeedback. El que yo utilizo se llama Eductor. Eductor es el que le inventó, se llama Bill Nelson, hace más de 20 años. Él era un astronauta, él trabajó en la NASA, creó estos dispositivos que son una cosa, Carlos, fuera de serie, porque lo que hacen estos dispositivos que es que leen tu campo electromagnético, donde ya dijimos, ahí está toda nuestra información, realmente es nuestra huella digital, ahí está, y es única, ¿no? Tiene la capacidad de estos dispositivos de leer tu información y saber cómo estás a nivel físico, emocional y energético. Básicamente es Eh, una máquina que lee tu información. Sí, Es, por medio de tu nombre y tu fecha de nacimiento y el lugar en donde vives, etcétera. mm, no, me recuerda, no sé, una información que me llegó de Elon Musk sobre aquella famosa máquina que está trabajando, que algunos dicen que ya lo tiene, que hace algo parecido a lo que me estás comentando, con lo cual cada vez me sorprende menos. No, no, Mm. seguro, seguro. Elon Musk seguro ya tiene una más fuerte que yo tengo. O sea, Sí. es que ya hay muchas, ya hay muchas. Ahora, hay unas, por ejemplo, esta que yo tengo dos, la otra se llama Healy. Esta que yo tengo te lee la parte, te digo, física, emocional y energética. Hay otras que solo lee la parte física, que pueden detectar todo, pueden detectar dónde hay bloqueos, qué enfermedades, dónde hay inflamación, tumores, cánceres, absolutamente todo. Hay otras como la mía que también la parte biológica, física como te digo, emocional. Y como sabemos que es uno, entonces me va a salir si hay una enfermedad, puede tratar la enfermedad que sea. Ahora, este dispositivo que yo manejo está muy alineado con el conocimiento de la medicina nueva germánica, en donde habla que la enfermedad, o sea, sabemos que la enfermedad es una disarmonía, ¿no? Y que lo que queremos es, obviamente, volver a que el ser encuentre otra vez su armonía para poder sanarse. Entonces, en la medicina germánica, germánica dice que lo que nos han dicho que es una enfermedad es una aberración, que ha sido una aberración, porque realmente nos han dicho que está mal y que algo terrible te está pasando, ¿no? Y hay que necesitas un tratamiento porque te vas a morir, casi, casi, ¿no? Ujú. Realmente no nos han dicho como el otro lado de la moneda, que es que el cuerpo se está sanando. O sea, el cuerpo siempre va a hacer algo, siempre va a hacer todo más bien para volver a encontrar la armonía y el flujo energético que necesita para sanarse. El problema es cuando la cuestión empieza a ser crónica. Ya. Entonces, el cuerpo va a hacer todo lo posible, ¿ok? De manera natural. Ahora estos dispositivos, como son eléctricos, y ya te digo que la salud es de orden eléctrico,
es como, yo lo veo como, haz de cuenta, una escalerita eléctrica que te va a ayudar a que este flujo empiece a agarrar su ritmo. Entonces, bueno, tú tendrás que hacer tu trabajo, ¿no? En cuanto a Sí. alimentación, nutrición, todo. Pero sí, sí me sale cómo están tus minerales, vitaminas, hormonas, músculos, cromosomas, impresionante. Meridianos, Y acupuntura, si nos electroacupuntura, centramos todo. en el estrés, específicamente en el estrés, que es algo que mencionas en forma particular, porque hay muchísima gente que sufriendo de estrés y el estrés en grado excesivo puede ser algo muy, muy peligroso. Pensamientos dominantes rodando por tu casa, descontrolados, pues algo muy peligroso. Eh, ¿Cómo podría ayudarnos esto de esta máquina o de feedback con el tema del estrés en específico? De entrada, biofeedback se llama porque es una biorretroalimentación. O sea, te voy a Ujú. dar una información que te va a funcionar para hacer cambios en tu vida, ¿no? Y el objetivo principal es justo ese, bajar el estrés y detectar en dónde están los estresores. Porque realmente cualquier tipo de, la mayoría, el 90% es por estrés. Entonces, ese es el objetivo principal, de hecho, es bajar el estrés y detectar en dónde están los estresores, cuál es el origen, cuál es la raíz, de dónde viene, cuál es la causa del estrés. Ya, ya. Y, y entonces también se podrá ver que a veces pues hay estrés, hay grados de estrés crónico que te han llevado hasta un desbalance químico, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, es que una depresión, pues nada más es la parte emocional. No, no, también puede haber un desbalance químico muy grave. No nada más es la parte emocional, sino también hay que tratar esa parte. Entiendo. Sí. O sea, es un tratamiento integral en todo caso, ¿verdad? Totalmente integral. Y yo lo que hago es que tengo los dispositivos, pero yo integro mi terapia. Es como digo, mi terapia empieza donde termina la máquina, ¿no? Entonces la Sí. máquina ya me dijo todo lo que está sucediendo y no solo te da información, también repara. Es que eso es lo que tienen estas máquinas. Ujú. Cada vez se va a poner esto más fuerte, ¿eh? Repara, o sea, es capaz de subirte el sistema inmunológico. A mí me viene el ¿cómo se dice? Por decir, el remedio, pero me viene Ujú. la frecuencia del remedio. Entonces yo a nivel eléctrico te pongo la frecuencia del remedio, Ujú. porque cada Ya, órgano y cada parte de nuestro cuerpo tiene diferente frecuencia. Entonces lo que hago es que se empata la frecuencia que necesitas con la frecuencia de donde hay disarmonía y se empieza a equilibrar. Esto no nos salva de hacer nuestro trabajo personal. Por eso es ahí donde exactamente. entra mi terapia. Esto no Ujú. tenemos que hacer nuestro trabajo personal, porque ya una vez que sabemos cuál es la causa, pues ya hay que empezar a trabajarla y pues como acabamos de decir, sin acción, si no lo integramos a nuestra vida y lo aplicamos, pues no funciona de nada. Entonces, empezar a tomar acción para empezar a ver resultados. ¿Y qué opinión te merece la medicina tradicional, occidental? Que ahora mismo Eh, está un la- poco, vamos a decir, bueno, pero obviamente cada uno tiene su opinión, pero ¿te parece se está olvidando de algo, por ejemplo? ¿Que hay ausencias, carencias en la medicina tradicional? O lo que conocemos como medicina oficial, más que tradicional. O sea, más bien, sí, me estás hablando de la medicina alópata, ¿no? O sea, mira, es una opinión, también, como dices, es muy personal porque, Sí, claro. bueno, a nivel, o sea, en general me parece que tiene muchos avances, que en una cuestión, las cuestiones de emergencia, de cirugía, ¿no? Ujú. Me parece pues, que ha hecho un gran trabajo, ¿no? O yo en lo personal, yo llevo más de 10 años sin tomar una medicina alópata. Te podría decir si acaso en algún momento de algún dolor, pues un ibuprofeno, pero yo no tomo un antibiótico hace más de 10 años. Y ojo, no porque no, es que yo estoy en contra de las medicinas, no hay una parte que sí, la verdad es que la industria farmacéutica no es no soy muy fan, Muy fan, sí. pero también entiendo algo muy importante. El ser humano, sería increíble que el ser humano, si tuviéramos de verdad eh, o sea, si tuviéramos el pleno conocimiento que nos podemos sanar nosotros mismos, no El, necesitaríamos tanto.
esta El medicina. convencimiento, ¿verdad? Sí. Sí, y por eso, como tú dices, es muy personal, porque yo lo he comprobado con mi cuerpo y lo he comprobado con mi ser, y gracias a Dios eh, he gozado de una gran salud. Siempre he estado como muy agradecida con mi cuerpo porque, digo, a la edad que tengo unas posibilidades siempre he dicho que mi cuerpo y mi ser es como un laboratorio, y creo que todos somos un laboratorio todo el tiempo, ¿no? En nuestra vida, Claro. emocionalmente, físicamente, energéticamente, o sea, somos un laboratorio que vamos probando y vamos, error ¿no? Sí. Y resultado y así. Y sí, tengo la maravilla que he gozado de gran salud y no he tenido la Necesidad, ¿no? necesidad tampoco de ir corriendo con la medicina alópata en casos de emergencia y nada de eso, pero me parece que de entrada, pues la farmacéutica se creó pues toda la medicina está en la naturaleza, de verdad, Sí. es que es de verdad, es cierto, es cierto. Entonces, pero ya hay tantas cebollas puestas, Ujú. tanto miedo a dejar la Sí. medicina alópata, que las personas les cuesta mucho trabajo pensar que sí te puede curar la naturaleza. Y te digo, hay grados, ¿no? Hay cosas que a veces hay desbalances químicos por la vida que llevamos, por el estrés tan fuerte, que yo no estoy peleada con que hay una parte química que, bueno, si se necesita, pues se necesita, ¿no? Para ser Ujú. funcional y para ir hacia adelante. Pero mi opinión es que no abusemos, no abusemos. Sí, Ahorita exactamente. hay gente que ha abusado demasiado y que ya le es muy difícil saber, ya tiene una dependencia de la medicina Ujú. alópata muy grande y se está perdiendo. Y no solo eso, tiene unos efectos secundarios que la están enfermando Terribles. más, Sí, claro. terribles. Entonces no se están dando el chance por esta codependencia y este miedo de probar que de primero, o sea, a mí me llegan y no, así, es que luego voy con el doctor de tal, pero el doctor de tal, pero el doctor de tal, de entrada, sabiendo que todos somos uno, y tengo que ir con el doctor de la respiración, pero con el doctor de la parte digestiva, pero con el doctor de, ok, y luego voy a la terapia, que es la parte emocional. Entonces, todo esto, o sea, todo esto, de repente digo, y no te has tantito, no has tantito cerrado tus ojos y, y te has conectado con tu cuerpo y le has preguntado qué Mm. pasa. Ya. Podemos hablarle a nuestro cuerpo. Por eso es que la meditación es Fundamental, sí. impresionante, es fundamental en la vida. Entonces, estos momentos de reflexión, de silencio y de meditación son indispensables, es la primera medicina que necesitamos, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces es de verdad o sea, como si estuviéramos desconectados, como si estuvieran desconectados de su propio ser, y entonces le dan la palabra a un doctor, al otro doctor, al otro doctor, y lo que diga cada quien allá afuera, y entonces, en serio, le preguntas a la gente, oye, y de pura casualidad, ¿le has preguntado a tu cuerpo? O sea, ¿lo has escuchado un poco? Olvídate de ir conmigo, con quien sea. ¿Te has dado un momentito para tantito percibir algo? Y ahí es donde empieza, la verdad, sanación, yo pienso. Sí. Lo que pasa, creo yo, a nivel, no sé, mi opinión es que mucha gente cuando se pregunta a sí mismo surgen ideas de las cuales tienen mucho miedo escucharlas o afrontarlas. Hay mucho miedo a escuchar sus propias ideas. Hay mucho barullo mental, mucha estática, mucho rum rum, mucho, y eso es terrible, ¿no? Eso que acabas de decir es un tema importantísimo, Carlos, porque justo hace un momento, justo estaba hablando con una persona y estamos hablando de temas fuertes, de suicidios y todo esto, Ujú. personas y no voy a entrar a ese tema de los suicidios, simplemente Sí, a lo que me quiero referir está en el pavor de contactar con las emociones, que la gente es capaz de todo. sí. La gente es capaz de todo con tal de no conectar Darse. con su interior. Entonces, a mí me ha pasado así en clases de meditación, o sea, a punto de entrar a una meditación o a punto de entrar a una clase de yoga y empezando por una meditación es cierra tus ojos para activar tu mirada interna
y hay personas que no pueden cerrarlos. O Exactamente. sea, de verdad los cierran y los vuelven a abrir, como que no, y es un pavor de Ujú. entrar en esta oscuridad, que esta oscuridad hermosísima, donde hay muchísima paz, o no, pero pues hay que enfrentarla. Y ese es un tema este, muy, muy poderoso, muy, muy fuerte, Carlos. Sí. Bueno, como dices, el tema del suicidio no es el tema de hoy, así que no entraremos en ello. Cambiando de tema, tú sabes que todos somos yin y yang. Tenemos lo bueno y lo malo dentro de nosotros. Tenemos luz y tenemos oscuridad. Nos guste o no nos guste, lo tenemos. Tenemos que integrar esa parte oscura que todos llevamos. Ajá. Desde ese punto de vista, ¿has hecho algo en tu vida en la cual tú no te sientas muy orgullosa o te arrepientas de alguna manera? Porque tú sabes que el primer paso para abordar o superar algo es justamente reconocer ese proceso en el que todos atravesamos y después decir, pues sí, pasó, pero no me reconozco en esa persona, ¿no? Ya no soy esa versión que era antes. Eh, un poco la pregunta va por ahí. ¿Has hecho algo en tu vida de la cual no te sientas muy orgullosa? Sí, muchas cosas. Sí, claro, por supuesto, muchas cosas. Obviamente ya las veo desde otro lugar Exacto. porque las he enfrentado y pero obviamente, como tú dices, el enfrentarlas y decir, wow, o sea, Sí. tengo esa capacidad, en mi lado oscuro tiene esa capacidad y es fuerte, o sea, ¿y qué crees? Y la he visto y me ha sorprendido, es fuerte, poderosa y tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, me lo han mostrado hasta las medicinas. Y entonces, justo también, regresando un poco al camino tolteca, es el acecho a la mente, A las o sea, el acechar a la mente. Y ese es el trabajo de recapitulación, que es lo que hacen los toltecas, recapitular como Back to the Future para transformar tu pasado Ujú. y poder modificarlo. Y hay muchas técnicas, respiración, todo. Pero justo en el acecho mental es donde acechas esta parte obscura, que como tú dices, es parte de nuestro sistema. No, no se va a ir Claro. nunca. El ¿No? otro día ¿No? justo, de eso se trató mi programa. Bueno, no de eso, pero tocamos el tema. Claro. Y yo decía, bueno, pero de verdad no se va a ir. Y la persona que quiero y admiro mucho, que fue una gran maestra para mí, me dijo, no, es que yo conozco a alguien que sí ya lo gobernó total. Dije, ojo, lo gobernó, pero no se va No a sé. ir. O sea, ni el Buda gobernó a sus demonios, Claro. pero no los desapareció. Sí. O Sí, sí. sea, es parte de nuestro sistema, es parte Sí. de nuestro sistema. Y sí, por supuesto, hay muchas cosas que uno cuando las ve, por eso es que cuesta trabajo verlas aquí enfrente y decir, wow, fui capaz de algo así. De hecho, O por eso sea, la figura del yin y el yang es tan famosa, ajá, porque si te fijas en la parte blanca de la figura hay un punto negro y en la parte negra de la figura hay un punto blanco. Eso nos explica a todas luces de que nosotros tenemos en nuestra parte más luminosa el punto de oscuridad y al revés, y en la parte más oscura la puerta de luz para salir de ello. Inclusive se puede interpretar con temas de vibración para poder ver esa puerta de salida y demás. Pero claro, todos llevamos esa oscuridad dentro de nosotros y obviamente sí. totalmente. No, y te voy a decir una cosa, que es lo que es fascinante, se puede volver fascinante cuando tú empiezas a acecharla. Y como le digo también a muchos de mis pacientes, que es lo que he aplicado, es, ¿qué tal que empiezas? La cábala le dice Satán, es el oponente, es tu oponente, Satán en hebreo es oponente. Entonces, ¿qué pasa si empiezas a estudiarlo? Porque cada uno, ¿qué pasa si empiezas a estudiar a tu sombra y empiezas a saber cómo actúa? O sea, porque es una frase que me encanta. O sea, entre más trabajo tienes espiritual, más fuerte se pone. Sí. O sea, entre más sofisticado es el juego, más sofisticado es el Ujú. oponente. Porque cuando menos te lo esperas, por más meditación, ya Sí. sientes que controlas todas tus emociones, que gobiernas tus emociones y todo, el Satán, el oponente, esta parte oscura va a ser más sutil, más sofisticada, ¿me explicó? Va a entrar de Sí. manera más sofisticada. Entonces, se puede volver muy interesante estudiar a tu oponente, porque tu oponente sabe cuál es tu debilidad, Sí. Habita sabe dentro de ti. perfecto, habita dentro de ti, sabe perfecto, pero ¿qué tal? Como digo, alguien que va a jugar un partido
de tenis, estudia al oponente, ¿no? O sea, Ujú, si le pego por acá, va a venir por acá y ujú, tal vez por acá. Entonces, estudiar a tu sombra es bien interesante, se puede volver bien interesante. Y hay un libro que yo recomiendo mucho, te lo recomiendo si no lo has leído, se llama Satán. Es muy interesante porque habla en primera persona. Y aparte tiene un humor negro muy, muy divertido. Y entonces justo te dice, a ver, y esto es un juego, porque la vida es un juego. ¿Y a qué hora juegas tú? Porque yo te gano todas. ¿Me explicó? O sí, sea, te gano todas. Terminas cayendo en todas las adicciones, en toda la codependencia, no tienes fuerza de voluntad para hacer lo que quieres hacer, te convenzo en todas. Entonces te empieza a dar todos los argumentos a ver si ya te pones a jugar tú también, a ganarle sí, la partida al oponente. Entonces se empieza a volver, yo creo que la vida cuando empiezas en este camino, en el lugar de sufrirla, se empieza a volver más interesante y más divertida. Y si te caes y si se te movió el tapete y, dices, y el oponente fue más sofisticado, ¿me explicó? sí, ujú, Eh, tus caídas ya no son tan dolorosas, de tanto ya, sufrimiento, porque existe las leyes de las octavas. sí, sí, O sea, las personas que no tienen ningún tipo de herramienta y nunca han tenido, viven con unos picos ujú, emocionales muy fuertes. Y entonces, sí, por lo menos, el tener este conocimiento y aplicarlo día a día hace que podamos disfrutar la vida ah, aún con sí, estas, desafío se puede llamar. sabiendo, con estos desafíos que sabemos que vamos a estar aquí, que luego va a venir Ujú, un abajo, porque así es el biorritmo, así sí, es la ley de las octavas, pero ya sabes. Entonces, ¿qué crees? Te adelantas un poco, ¿me explico? Y la vida sí cambia. antes de empezar la entrevista hablábamos en privado sobre tu pasión, que son los caballos. Personalmente me encantan los caballos, te lo digo. Pero los caballos son sinónimo o representan majestuosidad, fuerza, belleza, orgullo, fortaleza. ¿Tú te reconoces en esos adjetivos? ¿Te reconoces en identificar a un caballo en esa parte tuya? Porque está diciendo muchas cosas desde ese ángulo. Sí. Sí, Sí, la verdad sí, sí lo debo de reconocer. No soy una persona que nació con la naturaleza ni que nació con los animales, es algo que he ido descubriendo en mi vida, mi pasión por la naturaleza, por los animales en general, pero desde que descubrí el caballo, no solo montarlo tiene una significado también muy poderoso porque es un animal que obviamente al tú estar encima de él es una conexión directa con la tierra y obviamente de un poder impresionante. ajá, Entonces se vuelven tus piernas, se conviertan tus piernas. Entonces, y si llegas cuando estás trotando o llegas a galopar, que es la parte que a mí más sí, me gusta, si conectas con el ritmo, de verdad, es que te conviertes en uno te conviertes en uno con esta bestia enorme, llena de músculos, que a la vez, que a la vez tiene una ternura impresionante y no, tocar nada más este animal es bien poderoso. O sea, yo no nada más, cada vez que voy a montar, y desde que lo descubrí, no es nada más llegar, montar, y te digo, esta pasión de agarrar el ritmo y convertirte en uno con el caballo es wow, sino también después convivir con él. O sea, convivir y tocarlo y abrazarlo y hablarle. Es un animal, así como tú dices, muy, muy poderoso. de Y hecho lo utilizan. para mí, Sí, perdona, sigue. Perdona, te corté. no, es una sensación absoluta de libertad y ahí sí te debo decir que con razón se volvió mi pasión, porque creo que uno de los objetivos en mi vida, que como me dijiste al principio de la entrevista, cómo fue que me fue llegando todo esto, lo que sí me queda claro desde chica de no saber cómo descifrarlo, es esta incansable búsqueda por la libertad emocional
física y energética. Ese es mi objetivo, lo más libre. Y la sensación que me da estar montando es una sensación poderosa de libertad. No, lo que te iba a decir es que en muchos sitios lo utilizan como terapia también a los caballos, como forma de conexión, de llegar a donde nosotros como humanos no llegamos. Bueno, el autismo, muchos temas de autismo están siendo tratados con el tema de los caballos, ¿no? Con lo cual es algo muy poderoso, no solamente como fuerza, sino también como sensibilidad en ambos sentidos. Sí, yo también ya hice una vez un trabajo se llama constelación, con un caballo. Carlos, fue fuertísimo porque yo había pasado por una fatiga crónica. Y yo pensé que había, o sea, ni siquiera como que lo tenía en mi mente cuando llegué, ya me sentía yo mejor. Y cuando llegué, el caballo empieza a actuar a tu emoción. A Fue eso me muy refiero, sí. fuerte, pero fue muy fuerte para mí, porque tú imagínate esta mole de animal y se tiró al piso, y quería levantar el cuello y la cabeza y no podía y se volvía a caer. Yo le decía a la chava, ¿qué le está pasando? Me dice, es que así estás. No, fue muy fuerte. O sea, llegó un momento que le dije, ya hasta pena me dio con el caballo. Ya, por favor, ya, mejor, ya que pobre animal. Pero sí es cierto, se Mm, mimetiza y se vuelve tu emoción, se convierte en tu emoción. Por eso todos los trabajos hoy por hoy de constelación me queda claro, de trabajo para niños autistas y para ansiedad, en fin, para muchos temas. Los animales son lo máximo para ese tipo como medicina, para ese tipo sí. de trastornos. ¿Has hecho algo por alguien que le ha cambiado la vida? No vale familia o amigos cercanos. Alguien, yo que sé, quien de alguna manera, entre comillas, apareciste y lo que le dijiste, hiciste o un simple gesto, pero le cambió la vida. Bueno, tú tienes un programa de radio, posiblemente hayas Pues tenido sí, muchas oportunidades en ese sentido. pues pienso que sí, en la terapia, ese es no desde el ego, obviamente, sino de compartir las herramientas y que el objetivo es que con lo que se queden, con lo que cachen, con lo que les haga un cambio en la vida. Pero me acuerdo mucho, por ejemplo, cómo cambiaban los rostros cuando el poco tiempo que di clases en la cárcel. Mm, Mira, con un poco de información, sus rostros se transformaban para decir, wow, o sea, información poderosa y fuerte, ¿no? Tú claro, imagínate que alguien que está en un reclusorio empiezas a hablar de tomar responsabilidad en tu vida y que tú lo que sí, has hecho con tu vida es que tú te lo has generado. Imagínate hablarle así a las sí, sí. a personas que están dentro de un reclusorio. Ajá. O sea, no me echaba jitomatazo, ¿me Sí. explico? Pero se les podía ver, conforme El iban pasando impacto, las clases, se les puede ver este impacto de decir, wow, o sea, nunca había visto mi situación, la vida y todo mi alrededor desde ese lugar, desde esa perspectiva, porque la idea es que al compartir esto, le cambies la perspectiva a alguien más y pueda ver desde otro lugar para que pueda abrir sus posibilidades y pueda empezar a elegir diferente. cambiando un poco de sentido de la conversación, algo muy actual. ¿Te consideras feminista? ¿Cuál es tu opinión del feminismo actual, del que está ahora mismo en la sociedad? Este, hijo, mano, me estás preguntando algo que la verdad es que no soy partícipe del feminismo actual. Entiendo que por mucho tiempo las mujeres pues nos hemos tenido que levantar la mano, ¿no? Ujú. Para que nos vean y para que eh, vamos a un tema ahí muy poderoso en cuanto a la sabiduría y el poder femenino, que es Sí, muy, muy grande, como sabemos, en la historia se aplacó justo por eso, por el por poder tan miedo, grande que sí, tenemos. Ajá. exactamente, por miedo, sí, realmente, fue tal cual, por miedo. Sí, sí, porque es cierto que somos la divinidad, es Sí, cierto, o sea, sí es así que la parte femenina llega hasta un lugar energético
más allá de la parte masculina, y eso no quiere decir que el hombre sea más o menos, al No, contrario, o sea, somos los complementamos, punto. ujú, Así es. La tierra y el sol, el padre y la ujú, madre, o sea, así es un complemento absoluto. Y justo por este complemento absoluto, hay una línea en la cual eh, ya terminó, bueno, creo que estamos en una época donde la lucha, justo por la importancia de que la energía, como dice mi curso, energía divino tesoro, tu energía es lo más preciado que tienes, ¿en qué la estás invirtiendo? Porque en dónde se te está fugando. Y, y creo que hay una parte de este feminismo de lucha y de enojo y de hartazgo y de coraje que no le va a cambiar la vida en lo personal a nadie. ajá. En lo personal, nada. De verdad. O sea, Sí, posiblemente logre que cambie una ley, no sé, pero su vida personal no va a pasar, sí. no va a suceder, Nosotros, no va a servir ujú, de nada. sí, nosotros como escuela de Mind Sherpa trabajamos con un principio más o menos parecido al que tocabas de explicar. Algo tan simple como la vibración del victimismo y la vibración más baja que existe y mantener a una persona en victimismo, sea mujer, sea hombre o sea un colectivo, es mantenerlo en en ese nivel de vibración que es muy bajo. Por lo Muy cual bajo. no es una ayuda, sino, entre comillas, no nos están ayudando, pero era la curiosidad porque prácticamente todas las mujeres, vamos a decir, despiertas que he conocido o que he entrevistado, tienen una opinión muy parecida a la tuya. Así que era un poco la curiosidad que tenía por el tema de esto tan actual como es el feminismo. ¿Mm? Sí, no. Su energía deberían dirigirla hacia su transformación personal y seguramente se iba a transformar su ambiente, su vida, su familia, su colonia, su ciudad. ¿Mm? Te digo, ese shock que me pasó de before and after, que todo está dentro, es real. ¿Mm? Entonces, es ahí donde se empieza, si quieres apoyar y que el mundo cambie, lo tienes que hacer. Suena un cliché y de verdad, cuando de verdad lo experimentas, es real. Solamente es the only way in, the only way out is in, es cierto, pero la única manera de dar lo mejor de ti, de que si quieres hacer algo por este planeta, es haciendo tu propia transformación. O sea, hoy no tengo la menor duda, pero por mucho tiempo yo estuve pensando que era fuera, iba fuera y me iba a Sí. muchos lados a ayudar y no es que esté mal, lo hice y lo hice con todo el amor del mundo, hasta que me di cuenta que la fórmula era al revés. Sí, 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 eso es, pero es hasta que uno no lo experimenta, no lo puede creer. La fórmula es siempre dentro. Y sí, sí. Exactamente. Mm. Bueno, nos está llegando un poco la hora de terminar, pero no quiero dejar de pasar prácticamente la última pregunta. ¿Qué sueño aún no has cumplido? Aún te falta por cumplir. No vale aquello de, bueno, la paz en el mundo, sí, eso deseamos todo, ¿no? Sí. Hay un sueño tuyo, personal, que realmente anhelas, es algo que tú te encantaría realizar. La verdad, a mí lo que me encantaría realizar es viajar por el mundo. ¿Y qué te impide O hacerlo? sea, ahí vamos conociendo cada vez más ¿Qué? países, pero, no, yo sé que solo está en mi mente, pero o sea, hay trabajo personal todavía que hacer, pero sí, o sea, creo que si vivimos en este planeta, me encantaría conocer lo más que se pueda de este planeta, las diferentes culturas, los diferentes sabores, las diferentes perspectivas, este, la música, los olores, yo creo que es otra de mis grandes pasiones, viajar. Es curioso porque encaja con lo del caballo también. Libertad, Sí, la fuerza, libertad. viajar, velocidad, o sea, de hecho te representa. ¿Eh? Y otra cosa es, o sea, uno de como mi camino, o sea, mi parte muy personal es ir cada vez más quitando estos bloqueos, o sea, ir descubriendo cada vez más cómo sanarme y todo esto que te digo, irlo compartiendo, ¿no? Pero irlo descubriendo en mí. Eh, todo esto que está pasando con la inteligencia artificial.
Ujú. Está, por un lado está increíble y por otro lado creo que también nos va a frenar a los seres humanos de justo de seguir volteando a descubrir la capacidad que tenemos de tantas cosas. O sea, que somos seres, o sea, sí creo en la telepatía y Ujú. en la teletransportación. O sea, sí creo que, porque eso, pues nuestros ancestros y sabemos historias Sí. o sea, ir logrando conocer eso. Para eso necesitamos también, pues sí, no sé, sigo en este laboratorio, Carlos, ¿qué te digo? No, no, y aún queda, obviamente, no Aún queda, sí. estamos escarbando simplemente el principio. Y Sí, así es. sí, sí, sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Dejaremos mucha de tu información en el cuadro de descripción inferior, pero por ejemplo, si alguien que no te conocía de, vamos a decir, de España, Londres o cualquier sitio, ¿podrías un poco contarles a ellos dónde te podrían encontrar o más o menos qué programas tienes? He mencionado lo de Holy Health al principio, va, pero es mejor que lo sepan de tu boca. Sí, mira, tengo mi Instagram que se llama Holy Health for You. No sé si lo vas a tener por ahí escrito. Es HOLY Ujú, Health ujú. con un 4 y una U. Y ¿No? ahí en Instagram me pueden mandar un mensaje directo. Ahora me gustaría también decir algo para las personas que están en otros países, es que esta terapia cuántica se puede hacer a distancia. Así como sorprendente se escucha, se puede hacer a distancia. La diferencia del resultado con respecto al dispositivo es de 5%, o sea, nada. Tengo Mm. pacientes en España, tengo pacientes en San Diego, tengo pacientes en Inglaterra, en Londres, una chavita que se fue a estudiar ahí en la escuela. En fin, de cualquier lugar del mundo en el que estés, yo te puedo hacer una terapia, te mando la meditación, es exactamente el mismo proceso como si estuvieras aquí en mi consultorio. Así que es importante que lo sepan por si quieren contactarme, pues yo encantada. Pues dejaremos toda esa información en el cuadro de descripción inferior y nada, la gente se siente libre de contactar contigo, preguntarte, pedirte consejos y pues todas esas cosas. Y por Ay, nuestra Carlos. parte, Alejandra, desde la parte de Mindsherpa, que es una escuela, es un grupo de gente, pues te agradecemos mucho que nos hayas visitado, que hayas estado por aquí y encantado y ha sido un placer enorme conocerte y escuchar y un poco compartir tu sabiduría. Ay, qué lindo. No, hombre, para mí ha sido un honor. Gracias por haberte fijado en mi información. Te lo agradezco muchísimo. Es una hermosa ventana y con una energía muy bonita. Me gustó mucho la entrevista y te agradezco muchísimo. Un placer, Alejandra, y hasta la próxima. Hasta la La próxima. próxima. Listo. Chao. Bye.